Hola a todos, hoy os voy a mostrar la forma de preparar harina y almidón sin gluten a partir de una raíz de yuca, también conocida como mandioca, cassava, tapioca, y lo voy a hacer por 3 métodos distintos. 2 de ellos ya están publicados en el canal. De hecho, voy a usar parte de estos vídeos en el tutorial de hoy. Y os voy a contar un tercer método, así como las diferencias entre ellos. Y es que, dependiendo de si usamos un método u otro, obtendremos más harina o más almidón. Harina y almidón tienen cualidades diferentes y se emplean en recetas diferentes. Pero como vas a observar durante el vídeo, el almidón no es más que una parte de esa harina. Es decir, lo único que haremos será separarlos más o menos. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo obtener harina y almidón a partir de una o varias raíces de yuca. Cuando vayas a comprar la yuca, asegúrate de que no tiene partes blandas. Una yuca debe ser bien firme. Lo primero que debes hacer es obviamente pelarla. Quita las puntas y haz un corte longitudinal con un cuchillo afilado. En el mejor de los casos, la piel saldrá casi entera simplemente separándola con las manos. Pero no todas las yucas son iguales, hay muchas variedades, y a veces la piel está muy pegada. A veces ayuda a cortar la raíz por la mitad e ir ayudándose con el cuchillo. Pero si aún así no sale, y doy fe que a veces no sale, no te compliques. Emplea un pelador o una tabla y un cuchillo. Comenzaré el vídeo de hoy por el método que aún no te había contado, aquel por el que se obtiene más harina y menos almidón. Comienza rallando la yuca pelada por el lado fino del rallador. Ráyala de lado ya que es más rápido, y porque como vas a ver, al llegar al centro, hay una hebradura que hay que quitar. Podrías quitarla antes, pero así te ahorras un paso. Cuando llegues al centro y te la encuentres, la sacas con un cuchillo afilado y terminas de rallar la raíz. Una vez rallada, llega el momento de exprimirla para quitarle la mayor humedad posible y permitir que se seque lo antes posible. Como ves, ha empezado a supurar un líquido blanquecino. Precisamente en ese líquido se encuentra el almidón. Coloca un paño fino y bien tupido sobre un colador. Yo estoy empleando 2 pañuelos nuevos porque son muy finos y uno solo se podría romper. Vuelca la pulpa sobre el pañuelo, cierra este y ve apretando hasta extraer la mayor cantidad posible de líquido. Ve poco a poco y con cuidado, que yo he roto más de un paño por apretar bruscamente. Cuando ya no puedas extraer más líquido, extiende la pulpa sobre una bandeja o bandejas y ponla a secar. Si es verano y tienes donde ponerlas al sol, fenomenal. Cubre si te es posible con una tela fina que transpire bien. Si no tienes tela fina, no pasa nada. Procura eso sí poner las bandejas en un sitio donde no les caiga nada encima y deja secar. De vez en cuando ve removiendo y deshaciendo los pegotes. Y si ves que es mucha cantidad y que queda muy amontonada, como me ha pasado a mí, reparte en más bandejas. Es importante que la harina no tarde más de 10 o 12 horas en secarse para que no se enmohezca ni se estropee. Así que si no tienes posibilidad de secar al sol, hazlo en el horno. Introduce las bandejas y enciende el horno a una temperatura menor de 50 grados. Si no existe el riesgo de contaminación cruzada, puedes emplear el ventilador, que extrae más humedad. Si no, posición arriba y abajo. Mantén el horno encendido unos 20 minutos. Apaga, abre la puerta y deja que escape el vapor. Deja así una media hora. Tras media hora, o cuando te acuerdes, remueve para que se seque homogéneamente. Y vuelve a hacer lo mismo las veces necesarias. ¿Y qué hacemos con el líquido blanquecino que hemos extraído? He dicho antes que contiene almidón. Bueno, pues lo primero que debemos hacer es decantarlo. Y os voy a mostrar un método muy divertido que me sugirieron en un vídeo. Voy a verter el líquido en una botella de plástico fino, transparente y que pueda cortar después. Como ves, ya se había decantado parte del almidón en el fondo del cuenco. No intentes verter este almidón en la bandeja mientras está húmedo, porque el almidón húmedo forma un fluido no newtoniano. Si tienes curiosidad por saber lo que es, búscalo en internet. Bueno, pues mientras está húmedo, te va a costar mucho verterlo. Espera mejor a que se seque. Guarda la botella, preferiblemente en frío, y espera unas 3 o 4 horas a que se asiente. Cuando el almidón del cuenco se haya secado bastante, puedes rascarlo y verterlo en la bandeja. Y como el almidón de la botella también se ha decantado ya, voy a proceder a eliminar el líquido. Y para ello,
voy a poner la botella sobre una rejilla y a su vez sobre un plato o un cuenco. Haz un agujero justo donde se separan las dos capas. Abre la botella para que entre aire, que si no, no sale líquido, y deja que la botella se vacíe. Cuando no quede líquido, corta la botella para poder sacar el almidón. Y lo mismo, saca lo que puedas, pero déjalo que esté muy pegado, ya que en cuanto se seque un poco, es mucho más fácil. Extiende la bandeja y seca exactamente igual que has hecho con la harina. En este caso es muy poca cantidad, pero vas a ver que por los otros métodos se obtiene mucho más. Cuando estén secos, tritura con un procesador de alimentos o con un molinillo de café. Mira qué maravilla. Con este método he obtenido unos 325 gramos de harina y unos 40 gramos de almidón a partir de 2 raíces de yuca, que pesaban unos 1100 o 1200 gramos con la piel. Con el segundo método se obtiene una cantidad similar de harina y almidón. Una vez pelada la raíz, partimos por la mitad, quitamos la hebra central y troceamos, ya que lo siguiente que vamos a hacer es mezclar con su mismo peso en agua y triturar hasta que la pulpa de la yuca sea casi impalpable. Si usas una batidora de mano, haz pausas para no quemar el motor. Y si ves que la mezcla es muy espesa y que te cuesta triturar fino, añade un poco más de agua. A partir de ahora, el procedimiento es el mismo que en el método anterior. Escurre la pulpa con ayuda de un paño y deja que el almidón se decante en el cuenco. Extiende la pulpa para que se seque y seca del mismo modo que ya te he contado. Igualmente, transcurridas 3 o 4 horas que se haya decantado el almidón, retira el líquido. En esta ocasión lo hago simplemente con un cazo. Espera que el almidón se seque un poco y se pueda retirar del cuenco, y el resto del método es exactamente igual que el que ya he descrito. Y con este método se obtiene aproximadamente la misma cantidad de cada uno. Aproximadamente 150-160 gramos de cada uno por cada kilo de yuca con piel. Y llegamos al tercer método. Este es el método con el que más almidón se obtiene. Voy a emplear lo que en España se conoce como licuadora y lo que otros conoceréis como zumera, juguera, es decir, la máquina de extraer el zumo de los vegetales. No es ninguna máquina especial. Cortamos la yuca en trozos que quepan por la boquilla y quitamos la hebra central. Licuamos a potencia máxima. Y como ves, sale muchísimo líquido en comparación con el primer método. Lo dejamos decantando en un recipiente grande. Para extraer más almidón aún, voy a tomar la pulpa resultante, voy a añadir agua y voy a remover hasta que se note que supura bien de líquido blanco. Y lo voy a escurrir exactamente como lo he hecho en los métodos anteriores. Lo decanto en 2 recipientes diferentes para que veas si merece la pena lavar y filtrar la pulpa. Y ciertamente, una vez que se ha decantado se ve que sí, que de este lavado se obtiene algo más de almidón. En este vídeo que te enlazo aquí arriba ves el experimento completo, en el que extraía también el almidón de la patata y comparaba lo que se obtenía de ambas. Con este método se obtienen unos 180 gramos, 190 gramos de almidón por cada kilo de yuca. ¿Y qué pasa con la harina? Pues que en este caso no llegué a secarla. En este otro vídeo que te enlazo aquí arriba, te muestro la forma de aprovechar la pulpa directamente húmeda para preparar estas estupendas tortillas de yuca, hechas con un solo ingrediente. Como has visto, el principio de los 3 métodos siempre es el mismo: triturar la pulpa, extraer el líquido y decantarlo, y secar ambos. Puesto que únicamente eliminamos el líquido, la suma total de ambos no variará, pero sí las cualidades de la harina obtenida. Cuanto más almidón extraigamos, menos contendrá la harina y viceversa. Dependiendo de a qué le vayamos a dar más uso, nos interesará más emplear un método u otro. Y nada más por hoy. Yo me voy a pensar un par de recetas para aprovechar esta harina y este almidón y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.